Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marketing Local. Estamos en su programa de radio, podcast, video podcast y todas las plataformas digitales en las que nos pueden encontrar. Nos encontramos como siempre en el estudio de Grupo Al Margen. Hoy veo que tenemos una cámara más grande, o creo que nunca la había visto, pero eso tiene que ver gracias al apoyo de los hermanos Ortiz, Romero y Cuevas. Y por supuesto, controlando todo lo que tiene que ver con la tecnología, los controles, las luces y todo lo que es pues la ingeniería de un estudio, lo está llevando Gabu, que sin Gabu no se podría hacer nada de esto. Al mismo tiempo nos encontramos en el 96.3 FM, Sachila Radio, La Voz del Pueblo, donde le mandamos un fuerte saludo a nuestra amiga Adriana. Bien, estamos en Oaxaca, estamos en tiempo de fiesta, estamos llegando al mes de julio, el mes de la Guelaguetza, el mes de mi cumpleaños, y pues por eso Oaxaca está de fiesta. Estamos de fiesta y lo que nos ha llevado a hacer varias cosas en estos días ha tenido que ver con un nuevo proyecto que se llama Círculo de Psicología Oaxaca, que es un encuentro del cual tres psicólogos de renombre de prosapia y de alta alcurnia pues han decidido compartir este proyecto y generar un tridente con tres visiones distintas, pero enfocadas, como muy bien lo dice, en un círculo, en una unión, y también eso es lo que nos ha traído el día de hoy, y contamos con la presencia de la doctora María Antonieta Chiñas López. Bienvenida. Gracias, Carlos. Bien, algo muy importante y algo muy feliz es que, pues primero voy a leer la reseña de la maestra María Antonieta Chiñas López, que lo más bonito es que es mi mamá, entonces eso hace que todo sea muchísimo mejor. Bueno, la formación de la doctora Mari en enseñanza media superior en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Tiene la licenciatura en Psicología con mención honorífica, la maestría en Educación con mención honorífica en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, el doctorado en Educación en la Institución Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, los diplomados en dificultades en el aprendizaje, docencia universitaria, intervención pedagógica y muchísimos más que no tardaría yo en leerlos. Como experiencia docente, tiene experiencia en educación preescolar, en jardín de niños, en la URCE, tanto en licenciatura como en posgrado, en la Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, en la Salle, en la Nacionalista, entre otras universidades más. Como experiencia profesional, el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, el CAPEP, en la Escuela Normal Bilingüe, en la Universidad Regional del Sureste, como catedrática de la licenciatura en Psicología, también catedrática de medio tiempo, catedrática de posgrado, directora de la Facultad de Psicología de la URCE, presidente del Comité de Investigación de la Facultad de Psicología de la URCE, también catedrática de posgrado de distintas universidades y recientemente la afiliación a la Asociación Nacional de Docentes Universitarios, donde te dieron este año el título, el galardón de experiencia docente A la trayectoria. a la trayectoria docente, ¿no? Este es un premio nacional pues que se gana la doctora Mari Chiñas, y que, pues bueno, todos conocen su trayectoria. Y hoy estaba yo en una reunión en la universidad y comentaba Gabriel Coache de todo lo que habías dejado en la universidad, en la URCE, y pues la eminencia que eres, ¿no? Y que no solamente en la universidad, sino en la sociedad de Oaxaca, el nombre de la doctora Mari Chiñas es un nombre que resalta sobre los demás y que yo he vivido en carne propia, es un sinónimo de profesionalismo, es un sinónimo de hacer bien las cosas, y pues en consecuencia yo también tengo que aceptar que eso me ha abierto las puertas en muchos lados, y pues por eso estoy muy contento de que estés con nosotros, y también estoy muy orgulloso y muy conmovido de que estés aquí. Ay, pues muchas gracias, Carlos. Igual, ¿no? La admiración mía hacia ti, pues también es enorme.
¿no? En tu juventud, a tus pocos años y la trayectoria tan importante que tienes, ¿no? Ya en las universidades, en la sociedad oaxaqueña. Y Gracias. hablando de trayectorias, pues siempre empezamos marketing local hablando un poco de la persona y me gustaría que nos pudieras platicar cómo fue ese momento en el cual tú decides estudiar una carrera profesional o cómo era el mundo en ese entonces cuando tú empiezas a estudiar, digamos, como una especialidad. Bueno, déjame comentarte, lo hemos comentado a lo mejor muy así rápidamente en familia, que desde que yo era niña me interesaban los niños. O sea, siempre, toda la vida ha sido algo que me ha fascinado, ¿no? Entonces, cuando empiezo a decidir qué es lo que, a lo que me quiero dedicar en el futuro, pues algo que era, pues ahí ya lo traía yo, es pues niños, infancia, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento, como ya comentabas ahorita, Ujú. ¿no? Pues fue, ¿no? En los primeros años, en preescolar, pero bien importante porque entonces empiezo a descubrir, pues, a los teóricos que nos explican todo sobre la infancia, cómo entender la infancia, cómo no nada más, ay, qué linda, qué bonita, ¿no? Sino también, pero todo lo que se va conformando en la infancia. Entonces, bueno, inicio mi trabajo en preescolar, ¿no? Fueron unos años, pues, bien bonitos, de muchísimas experiencias, ¿no? Con los niños, con los padres de familia, en las distintas comunidades donde estuve, ¿no? No la ciudad. Y después yo misma digo, me falta, necesito más herramientas para poder entender este fenómeno que es la infancia, ¿no? O ahora dijéramos las infancias, ¿no? Considerando a niñas y niños con características distintas, iguales pero distintas, ¿no? Y entonces, pues, se abre la Escuela de Psicología en ese momento, en la URCE, como ya comentabas, y es algo que me llama la atención, ¿no? Entonces veo, cuáles son los temas, cuáles son las materias, en cuántos años, qué es lo que se podría hacer. Y entonces, en ese entonces, yo soy de la cuarta generación y se abría además cada semestre, ¿no? Entonces, a 2 años de que la carrera inicia, pues yo inicio, ¿no? Ahí en la formación como psicóloga y mi meta era como muy clara, ¿no? La psicología educativa, que es porque en ese entonces se manejaban todavía en las licenciaturas, eso fue después, ¿no? De las recomendaciones, ¿no? A nivel de la Secretaría de Educación Pública. Pero primero, bueno, había varios, ¿no? Era lo educativo, lo clínico y lo laboral. Entonces, pues bueno, yo ya estaba en lo educativo, pues dije, de aquí tengo que ser, ¿no? Y pues así, esa parte me ayudó mucho porque entonces al poquito tiempo que yo ingreso al CAPEP, también aplico para entrar al CAPEP, ¿no? En ese entonces el CAPEP era muy interesante lo que se hacía ahí porque tú hacías tu solicitud, pasabas una entrevista, te hacían pruebas psicológicas y si pasabas ese primer filtro, te ibas a México, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de pasar los filtros, irme a México, fueron 15 días de capacitación en Wow. todo lo que se hacía, ¿verdad? Y entonces tuve la fortuna también de ahí de conocer a las primeras encargadas del CAPEP a nivel nacional, que en ese entonces pues eran unas docentes psicólogas, ¿no? Así reconocidas en el ámbito de preescolar. Y pues a partir de esa capacitación, ¿no? Estuve con otros compañeros de distintas partes del país. Y bueno, ya cuando regreso, pues mandan mi informe y soy aceptada, ¿no? Entonces, como todavía no tenía el título de psicóloga, entro a un programa que se llamaba Programa de Detección y Prevención, ¿no? Que era, ve a los jardines de niños, observa a los papás, trabaja con ellos, trabaja con los niños, hace alguna intervención, ¿no? Nada todavía dentro de la psicología. Cuando termino la carrera y me titulo, pues, ¿no? Paso al área de psicología, ya como psicóloga en el centro, y bueno, yo nunca me cansaré de decir que yo como psicóloga me hice en el CAPEP, ¿no? Claro. Tanto por la formación, por lo que estudiábamos, ¿no? Además teníamos un equipo maravilloso, ¿no? De
profesionales que estábamos muy involucradas en las lecturas, en buscar diplomados para actualizarnos, y entonces así es como empiezo pues ya en el ámbito de la psicología a nivel preescolar, ¿no? Todavía, y eso es muy lindo porque la experiencia pues se va acumulando. Y pues ahí me quedo muchos años, ¿no? De hecho, pues ahí me jubilo, ¿no? De CEP. Claro. Entonces, pues eso, ¿no? Podría contarte. Claro. Sí, yo recuerdo algunas cosas, no sé bien en qué momento de la vida, pero sí recuerdo muchísimo haber ido al CAPEP, y algo que a mí me maravillaba mucho eran estos espacios que tenían como aulas, como espacios para justamente hacer la atención, y en algún momento igual acompañarte a algún jardín de niños a revisar algunas situaciones. Son como, como momentos en los que yo tengo grabados e impregnados en mi memoria. Y de lo que comentas es bien importante cuando alguien está estudiando la licenciatura o el bachillerato y ya tiene pues esta visión de lo que quiere realizar. Es bien importante hacer las prácticas profesionales, el servicio, o incluso ir a algún lugar a aprender, aunque no nos paguen, ¿no? Es difícil a veces hacer una actividad donde pues no sea remunerada, pero a veces sí puede haber un pago. Entonces, como mencionas, pues yo me hice como psicóloga en el CAPEP. Obviamente, pues los estudios teóricos de la universidad sirven Claro. demasiado, pero no hay nada como la experiencia profesional. Entonces, invitar a las personas que nos están escuchando que en la medida de sus posibilidades, pues también practiquen, también vean dónde pueden hacer prácticas, vean con quién se pueden acercar, porque es muy difícil salir de la universidad o salir de algún lado a buscar trabajo y no tener experiencia. Para seguir hablando de experiencias, volvemos después de este corte, seguimos en marketing local. Continuamos en marketing local con la doctora María Antonieta Chiñas, y estoy muy contento de que estés aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en marketing local. Estábamos hablando de lo que es el CAPEP, ¿no? Del Centro de Atención Psicopedagógica, y algo que yo me vengo enterando es que es estatal. Bueno, nacional, federal. Yo pensaba que había en algunos otros lados del estado de Oaxaca, y es el CAPEP número 8. Así es. Entonces, ¿cómo funciona o cómo era? ¿Todavía existen? Pues creo que ahorita tiene algunos problemas y ya no es el único en el estado, ya hay varios. Pero como te comentaba hace un momento, antes todo venía de México, ¿no? Claro. Entonces, el número 8 precisamente era el octavo, bueno, porque es número romano, Sí. a nivel nacional. Entonces, pues sí es o era uno de los más antiguos, ¿no? Después Claro. ahora ya. Y era, te digo, ¿no? Era como muy interesante, o eso fue muy formativo para los que estuvimos en ese entonces, no solo las psicólogas, psicólogos que había, sino también terapeutas del lenguaje, psicomotricistas, maestras especiales, se llamaban en ese entonces, de aprendizaje. Y entonces, bueno, pues todos estábamos como en ese mismo camino, porque además cada año venía la supervisión de México, Claro. para checar los expedientes, para ver, ¿no?, qué habías hecho, las planeaciones, las intervenciones, en el caso de los psicólogos, pues todas las valoraciones que se hacían. Entonces, por eso yo digo que eso me formó mucho, ¿no? Porque tú comentabas ahorita, pues sí, la universidad definitivamente te da todas las herramientas, pero yo ya al estar ya en el departamento de psicología, pues era desde los diagnósticos, prediagnósticos, aplicación de pruebas, entrevistas con los papás, compartíamos, ¿no?, con los compañeros médicos y odontólogos, entrevistas que al final nos poníamos de acuerdo para decidir la canalización final de los chicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los que sí podíamos atender nosotros o cuáles tendrían que ser canalizados? Entonces, pues en un ciclo escolar hacíamos 30, 40 valoraciones de inicio y las mismas al final. Entonces, pues por eso hay una experiencia, ¿no? Claro.
pues de manejo de pruebas, de identificar muchas cosas, y por eso decía yo, ¿no? Que ahí se formó. Creo que ahorita abrieron un CAPEP en el Istmo y hay un vespertino también aquí en la ciudad de Oaxaca, pero ya no sé. Claro, no sí. sé. Qué interesante. Yo recuerdo mucho un caso que tuviste de un alguien, vamos a llamarlo así, de que no escuchaba y no veía, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso o para que las personas que nos están escuchando en el radio, que nos están escuchando en YouTube o nos están escuchando en Facebook, cuál es el proceso? Porque a veces, muchas veces, creo, pues cuando encontramos a alguien o un hijo o una persona cercana con ciertas características especiales, pues podemos pensar muchas cosas, ¿no? Pero el trabajo que tú hacías con esta persona, que a mí me maravillaba, que pues no podía escuchar y no podía oír, y que comentabas que había avances, yo es algo que no, mi cerebro no lo puede procesar. Pero ¿cómo es trabajar con este tipo de personas? Bueno, rápidamente te platico que el CAPEP tenía un modelo clínico acorde a la época, pero nos toca esa transición de la integración educativa, así se llamó ese movimiento, ¿no? Que fue a nivel nacional y que obviamente también el CAPEP pues adopta, ¿no? Y creo que lo adoptamos todos los que trabajamos ahí, y en este entendido de que todos somos iguales, pero lo que nos hace iguales es que somos diferentes, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Esa es la normalidad. Entonces, pues un día la directora en ese entonces comenta que se había integrado una niña sordociega a un jardín de niños y que quién, ¿no? La podía atender. Obviamente no teníamos, o sea, sí teníamos cierta formación, pero no tan específica, ¿no? Que es algo que la integración educativa nos trajo, ¿no? Aprender, ¿no? Desde el lenguaje de señas, braille, o sea, todo lo que nos pudiera servir para las intervenciones. Entonces, pues algo, ¿no? En mí dijo, pues yo levanté la mano, ¿no? Y la directora rápida dijo, muy bien, pues entonces ya me pasaron el expediente para que fuera al jardín de niños a ver a la nena. Obviamente todo lo que yo comentaba ahorita, ¿no? Pues las entrevistas y todo, no se podía trabajar con ella ninguna aplicación de ninguna prueba, o sea, pensando en que no sabíamos si tenía restos auditivos, pero si era ciega o es ciega, ¿no? Totalmente. Y entonces, pues ahí empieza, ¿no? Afortunadamente, la mamá de esta nena, pues había sido ya muy informada, ella recibió capacitación en Canadá, en el Instituto Hopkins, y bueno, y ella me pasó toda la literatura. De repente tenía yo charlas con la gente del instituto para orientar el trabajo. Y entonces, pues entiendes, ¿no? Que independientemente de la condición, tienes que tener una planeación de intervención y empezar por lo que los niños son capaces de hacer, ¿no? Y aquí pues ya me refiero a los teóricos, ¿no? Toda esa argumentación teórica que uno tiene para poder acceder con ellos. Entonces, básicamente el proceso es primero lo afectivo, ¿no? Que te identifique, que sepa quién eres, ¿no? Entonces, pues, varias sesiones, pues, estuve yo con ella, que me oliera, que me jalara el pelo, ¿no? Que me chupara. Y entonces, bueno, ya cuando pasamos ese acercamiento, podíamos entonces ver lo siguiente. Entonces, bueno, hicimos un trabajo en CAPEP porque ella estaba integrada en el jardín de niños. Obviamente también ahí la educadora maravillosa, porque se planeaban las actividades para que entonces en la tarde en su casa, la mamá o su custodia, que tenía una chica que la apoyaba, trabajara con ella lo que se iba a trabajar al otro día. Entonces, algo que aprendimos y afirmamos es que un niño informado es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Por eso es tan importante que cuando nos enfrentemos a algo nuevo, más un niño, le expliquemos, ¿no?
porque es lo desconocido para ellos, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros les expliquemos, pues ya, ¿no? Obviamente hay técnicas específicas, como los calendarios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Eso ya es pasado y qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Entonces, como ella, pues, bueno, sí caminaba, todavía tenía algunos problemas de motricidad, trabajamos esa parte, ¿no? De coordinación. Afortunadamente la mamá, como estaba muy involucrada, podía a veces filmar o tomar fotografías, que después las trabajábamos para ver, ¿no? Como, Claro, por ejemplo, comprensión. sí, hay cosas que pues yo nunca me hubiera dado cuenta, y un día en una de esas revisiones observamos que vamos las dos caminando con el mismo paso, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque además, aunque es una nena pequeña, bueno, es bastante alta para mí, pues ya no tenía yo que poner la fuerza, sino ya, ¿no? Caminar con ella y eso, ¿no? Bueno, eso pues también es técnica, como, ¿no? Caminas con una persona invidente, ¿no? Y más sobre todo los chicos que todavía no utilizan el bastón. Y luego, pues empezar por los sentidos, ¿no? Ahí fue algo también muy lindo porque descubrimos que sí tenía restos auditivos. Y entonces, bueno, sí discriminaba la voz de la mamá. Y bueno, la música, por ejemplo, tenía siempre concluíamos la atención o el trabajo de intervención con una melodía para que se relajara no, eso es así como muy de los psicólogos, ¿no? Nunca te puedes ir, ¿no? Claro, Así todo alterado, sino tienes que encontrar, ¿no? Que encontrar una paz, una tranquilidad. Y entonces se planeaba una música, ¿no? Al final, ¿no? Preferentemente clásica, y entonces eso la relajaba muchísimo, ¿no? Y cuando ya terminábamos, pues ya entonces en ese año de CAPEP, pues fue capaz de relacionarse, ¿no? Conmigo, pero también con sus compañeros. La integración fue un éxito en la escuela porque todos sus compañeritos, cuando llegaban, se iban a presentar con ella y ella los identificaba, y como cualquier niño, ¿no? Tenía sus favoritos y los... Claro. No. O sea, como cualquiera, ¿no? De nosotros. Entonces, eso es muy lindo, ver cómo los procesos, independientemente de la condición con la que te enfrentes, son los mismos en los niños. Y eso tenemos que potenciarlos, ¿no? Claro. Independientemente de la condición a la que nos enfrentemos. Y bueno, ese caso yo lo digo siempre, que ha sido el caso de mi vida, ¿no? Porque pude acercarme a ese mundo que aparentemente todavía no estaba con esa conexión de claridad, ¿no? Con los significados, sobre todo. ¿Cuánto tiempo fue? Híjole, yo creo que fue como en el 18, 2018. ajá, como en el 2018, creo, o si no 16, ¿eh? Pues ya, ¿no? Ya. Sí. Y fíjate que entonces eso ha sido maravilloso porque eso me ha permitido compartir con los estudiantes universitarios. Claro. Y con los estudiantes, como ya comentabas ahorita, de la normal bilingüe, ¿no? Sí, porque algo que pasa en el mundo de la docencia tiene que ver con algo que se dice, por ejemplo, en las facultades de ciencias administrativas. Ahí viene el maestro que te va a enseñar a hacer una empresa y nunca ha tenido una. Uh-huh. Entonces, pues ese trabajo profesional en el mundo laboral es bien importante, aunque entendemos que hay maestros de carrera de tiempo completo y hay maestros pues de profesionalización o de materias súper específicas, pero siempre la experiencia en lo que uno está haciendo es de vital importancia. Y también lo que nos comentas con respecto a esta parte de integración que luego puede ser inclusión es bien interesante. Continuamos en marketing local. Continuamos en marketing local desde el estudio Al Margen y estamos transmitiendo en todas las plataformas de Grupo Al Margen y también en Sachila Radio en el 96.3 FM, La Voz del Pueblo. Nos encontramos con la doctora Mari Chiñas hablando sobre lo que tiene que ver con la integración educativa, la inclusión, la psicología,
la atención psicopedagógica, la pedagogía. Y lo más interesante, o una frase que acabo de notar que se me hizo hermosa, es que un niño informado es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, pues siempre el conocimiento nos lleva a muchos lugares y en esos lugares nos lleva pues a saber. Y también, bueno, yo recuerdo, ¿no? Que nos comentabas cuando Sofía nació, que pues es que hay que explicarle. Y yo recordaba mi infancia, pues que me explicaban y entonces pues es muchísimo más fácil. Y cuando uno va creciendo y va entrando a ámbitos laborales, es bien complejo en algunos espacios donde las personas no explican y entonces pues la gente no tiene ni idea de qué está pasando y eso hace que las organizaciones no funcionen porque al no haber una buena comunicación o ni siquiera existir una comunicación y menos una explicación, pues por eso a veces no se pueden llegar a los resultados que las personas desean, pues porque no hay personas informadas o en la frase que acabas de mencionar de que un niño informado es capaz de hacer muchas cosas, pues no podemos hacer muchas cosas o ninguna porque no sabemos en qué ámbito estamos. Así también nos lleva a la formación universitaria y la formación profesional, la formación de profesionistas. Y pues qué importante es que también los estudiantes estén informados, por eso pues la pedagogía pide pues que haya una planeación, pide que haya una explicación, los diferentes tipos de educación o los diferentes tipos de enseñanza-aprendizaje, creo que son muy, muy interesantes. ¿Y cómo llegas al mundo de la docencia universitaria? Bueno, pues, fue así maravilloso, porque la vida siempre me ha tratado muy bien. Terminando yo la licenciatura en psicología, había muy pocos psicólogos todavía en Oaxaca, y menos aún con práctica, ¿no? Claro. Entonces, casi al otro día que me titulé de la licenciatura, me ofrecen dar clases en la universidad, en la URCE. Con mención honorífica, ¿no? Sí, también. Entonces me hacen pues me hacen la invitación, ¿no? La directora de ese entonces, para quedarme a dar clases. Y obviamente tenía yo el CAPEP, ¿no? Entonces, así empiezo, o sea, desde esos años, o sea, saliendo, me quedo, ¿no? Allí en la universidad, donde estuve más de 30 años. Y bueno, pues es también, ¿no? Es mi alma mater, ¿no? A la cual tengo también muchísimo que agradecerle. Y entonces, pues así empiezo, ¿no? Era muy lindo porque los primeros años, cuando yo llegaba a clase, los estudiantes me decían, ay, ¿tú vas a estar con nosotros? Sí, ay, qué padre, no sé qué, ¿no? Entonces cuando yo les decía, bueno, vamos a empezar, decían, ¿tú vas a ser la maestra? Pues sí, ¿no? Entonces es muy lindo porque cuando me encuentro a esos psicólogos, psicólogas, todos me dicen Mari, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Y ya después, pues obviamente yo creo que los años, ¿no? Ya los más jóvenes, pues ya no me dicen Mari por mi nombre, pero sí, creo que tengo mucho cariño de los estudiantes, ¿no? Entonces, pues fue un reto porque los primeros años, pues obviamente las materias que yo daba, pues eran enfocadas a desarrollo, los primeros años, principalmente, pues de ahí estaba yo muy fortalecida y después, pues poco a poco con la maestría y después el doctorado, pues materias de investigación, ¿no? Entonces eso también ha sido muy lindo porque me ha permitido acompañar a muchos estudiantes, pues en sus procesos de titulación y también es como muy satisfactorio. Y también comentar, bueno, que después, pues también, ¿no? Me invitan, después estando ahí en la licenciatura, me invitan a posgrado de la URCE. Después también tengo un tiempo en la Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, que también fue muy interesante porque los perfiles de los jóvenes, pues muy distintos, ¿no? Algo que era bien lindo era que el ingreso para ellos tenía que ser si hablaban una lengua, ¿no? Indígena. Materna, ¿no? Ajá, una lengua materna. Entonces, pues lengua indígena, pues bilingüe intercultural, ¿no? Claro. Indígena, de Oaxaca. Y eso también era como otro horizonte, ¿no? Y la vida me lleva a ese trabajo con ellos en la Normal Bilingüe y de ahí obtengo los datos empíricos para mi tesis de maestría, ¿no? A partir de entrevistas y de trabajos que hice con ellos, enfocados a este tema que me ha apasionado siempre, de las niñas, ¿no?
de cómo se va conformando una niña. Entonces, pues eso, ¿no? Me sirve. Estuve solamente 7 meses ahí en la normal y pues ya, ¿no? Regreso, pero bueno, obtengo esa parte maravillosa, ¿no? Que siempre también agradeceré a los jóvenes su colaboración para las entrevistas, para lo que platicábamos, ¿no? En algunos círculos sobre esa concepción de niña que tienen en los distintos ¿Todavía existe estados. ese espacio? Sí. ¿En dónde está? En Tlacochahuaya. En Tlacochahuaya. ¿No? Ahí, a mí me tocó ya en Tlacochahuaya, pero todavía no estaba el campus, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? Apenas. Me tocó también organizar el espacio de psicopedagogía, ¿no? Ahí en la normal. Y también fue una experiencia así como muy interesante porque eso me mete un poco a lo que es la parte administrativa. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Me ayudó mucho para cuando en la URSE me ofrecen la dirección de la facultad, pues también, ¿no? Ver toda esta parte de logística, organización, estos modelos, ¿no? Que se requerían. Y algo que a mí me interesaba muchísimo, estando al frente de la dirección, era que los jóvenes sí escucharan a sus docentes, que yo creo que una de las fortalezas son los docentes, pero también que escucharan a otros expertos, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Claro. Entonces vino el doctor César Coll, ¿no? Él pues es el constructivista por excelencia, ¿no? De nuestra generación. Creo que de mi generación nosotros nos acercamos al constructivismo, a la concepción, ¿no? Más moderna a partir del doctor Coll, ¿no? Entonces, en los mismos programas de la universidad, de la Facultad de Psicología, muchos tienen esa característica, ¿no? De lo constructivista, ¿no? O de lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, sí, creo que ese evento que realizaste fue un hito no solamente en la URSE, sino en la sociedad oaxaqueña por los exponentes que estuvieron, ¿no? Uh-huh. Si la URSE tiene ese corte y pues que viniera él, creo que es una cosa maravillosa. También algo que recuerdo muy emotivo tiene que ver con estos docentes, ¿cómo eran? Eméritos. Docente emérito, maestro emérito, que es el reconocimiento justamente a las personas y a la trayectoria de los que han estado ahí o de los que han contribuido y que no nada más, como mencionas, se han quedado en las aulas, sino lo que busca, como se llama este podcast, que sea local, que no solamente te quedes con lo que tú tienes, sino que sepas de los teóricos, sepas de lo que están haciendo en otros lados del mundo. Y qué increíble que siendo universitario existan ese tipo de eventos y que sea en el auditorio de tu escuela, ¿no? Sí, la verdad es que eso era mucho de mi interés, ¿no? Que los jóvenes que se estaban formando pudieran tener, ¿no? Así de viva voz, que no les costaba además, ¿no? Porque pues eran parte de la facultad de la universidad y estar, ¿no? Con todos esos exponentes, que eso yo creo que eso fue una de las cosas que yo me puse como meta hacer, ¿no? Claro. También me acuerdo que en algún momento ibas al centro a hacer algo de un proyecto del IEPO, no recuerdo bien. ¿Qué era eso? Sí, ay Dios, ya no me acordaba. Estando en CAPEP y estaba yo empezando a hacer mi tesis de la maestría, interesada en las infancias, ¿no? Hubo una reunión allí en el CAPEP y yo asistí. Entonces se conformó un equipo de investigación a nivel estatal para ver la pertinencia de la educación preescolar, ¿no? Esa es una publicación que por ahí debe de andar, ¿eh? Claro. Que muy interesante porque entonces éramos 3 compañeras de la parte oficial, digamos, que nos invitan, ¿no? Pues el IEPO como tal y el sindicato. Entonces, esa investigación fue la que realizamos. Entonces, trabajábamos en el centro, ahí teníamos nuestra oficina, ¿no? Computadoras y esto, para reunirnos,
pero no sé si recuerdas que también salimos a las comunidades, o sea, fuimos a Tustepec, la región de Tustepec, a la Sierra, a la Mixteca, y entonces lo que hacíamos era ir a los jardines de niños, observar, ¿no? Cómo era el trabajo, ver la pertinencia, ¿no? En ese entonces, en la política gubernamental de Vicente Fox, ¿no? Que decía que la educación preescolar tendría que ser obligatoria, ¿no? Y ahí, bueno, eso también podríamos luego platicarlo, porque como siempre, ¿no? Ha habido muchas cuestiones políticas en las Claro. decisiones educativas. Por supuesto. Y bueno, ¿no? Al final, pues, la conclusión a la que llegábamos nosotros es que era poco pertinente en Oaxaca hacerlo, porque los centros educativos en muchas comunidades, los niños pequeños, pues no podían caminar 6, 7 horas, ¿no? Para llegar a esos centros, ¿no? Y tampoco lo iban a abrir con 2 niños. Por ¿No? supuesto. Entonces, esas fueron algunas de las cosas que discutimos en las conclusiones, pero bueno, pues cuando ya se dictaminó la ley, pues ya se aprobó y ya quedó, ¿no? Que el preescolar es obligatorio. Pero entonces, otra vez, ¿no? Es como mirar de manera crítica, ¿no? Tanto las teorías como las cuestiones de decisiones, ¿no? Que se van tomando y poder, en mi caso, desde la psicología, analizar y ver cómo podemos, ¿no? Potenciar no solo a los niños, sino a las familias y a la sociedad en general. Sí, porque pues, la familia es parte fundamental de un equipo, justamente, Claro. como mencionas, para las infancias y para el desarrollo de las mismas, porque pues si tienes satisfechas las necesidades básicas que uno puede tener, pues entonces puedes acceder justamente a poder concentrarte, a poder poner atención, a poder hacer una actividad, hacer una tarea, y que incluso factores externos que a lo mejor no ayudan, pues que existan estas personas, en este caso que pueden ser psicólogos, pueden ser pedagogos, pueden ser instituciones gubernamentales o pueden ser instituciones privadas, pues siempre buscando soluciones a estos problemas y como mencionas, pues siempre también dar soluciones para pues que la sociedad mediante pues la información, la educación y algo que es bien peligroso creo en este ahora y siempre lo ha sido, poder ir con profesionistas que realmente tengan ética, que tengan valores y que estén bien preparados, porque pues muchas veces, hablando de temas de la salud mental, es interesante las personas que no se acercan a lo mejor a tomar terapia o a lo mejor a atender a ciertas personas y cuando así lo deciden, llegar con alguien que no ayude justamente Claro. desde el profesionalismo es muy complejo porque pues uno como usuario, digamos, dar el paso para acceder o convencerse de ir y que pues lamentablemente no puedas llegar con un profesional. Es como un auto cuando le llevas al mecánico y en lugar de arreglarlo, pues nada más te lo lava y al saliendo del taller pues ya no está funcionando, ¿no? Pero en este caso al ser vidas humanas, al ser la mente, es complejo. Entonces es bien importante que nos informemos, que veamos la trayectoria de las personas y que estemos pensando siempre en estar mejor. Continuamos. Seguimos en marketing local y algo que vamos a lanzar después si Gabu tiene tiempo o va a querer un aumento sustancial, que salgan los bloopers que no salen en la transmisión, es bien interesante porque también se dicen muchas cosas que son trascendentales. Pero hablando de la trascendencia en la que cada ser humano tal vez quiere llegar a tener o deberíamos todos de llegar a buscarla en algún momento de nuestra vida, tiene que ver justamente con buscar estos profesionales y con lo que hablábamos al principio sobre la creación del Círculo de Psicología Oaxaca, el cual se genera a partir de, bueno, hay un trabajo muy largo a partir de él, pero con Gabu hemos estado cubriendo lo que están haciendo, pudimos haber ido pues, al lanzamiento de este proyecto. ¿Y cómo es que formas parte? ¿Cómo es que lo lanzan
triada de psicólogos aquí en Oaxaca? Bueno, primero comentar que la invitación es a partir del maestro Ericel, psicólogo, doctorante también en psicología, y nos surge la idea de precisamente esto que comentábamos ahorita, la necesidad de hacer, ¿no?, un espacio en donde las personas que estemos seamos profesionales, confiables, serios, ¿no? A mí, a los estudiantes de psicología, siempre me gusta decirles, la psicología es una ciencia seria, ¿no? Porque trabajamos con personas, como muy bien tú decías, ¿no? Y entonces no podemos estar jugando, ¿no?, con eso. Y desafortunadamente hemos visto que precisamente, ¿no?, ha crecido mucho esta, no sé si llamarla falsa psicología, porque a lo mejor ni siquiera llega a ser psicología, sino estas prácticas poco profesionales, y en el peor de los casos es que a veces muchas de las personas que las ofertan no tienen una formación que los respalde. Claro. Entonces, también eso es algo que nosotros, cuando nos reuníamos, veíamos que había una necesidad en Oaxaca, y sobre todo de acoger a los estudiantes o a los recién egresados, ¿no? Ahorita tú decías, ¿no?, que es difícil a veces, ¿dónde voy a hacer una práctica, no? Claro. Y entonces a veces uno llega y dice, pues yo voy a hacer una práctica, ¿no? Pero uno como quiera, ¿no? Pero qué mejor, decíamos nosotros, que cada uno de nosotros tenemos pues ya una trayectoria, acompañarlos, ¿no?, en esas decisiones que van tomando, porque también eso es importante, ¿no? Pensamos que hay que devolver algo a la sociedad, algo de lo que nos ha dado, ¿no? Y cómo regresar, pues con nuestro trabajo, con lo que nosotros somos desde nuestra formación. Entonces, pues somos personas serias, ¿no? Los tres creo que coincidimos en eso. Nos interesa mucho divulgar, en realidad, ¿no?, la psicología como una disciplina formal, científica, seria. Y entonces vimos cómo el maestro Ericel pues está más enfocado, ¿no?, a la clínica, la maestra Sarita también tiene, ¿no?, esta parte de trabajo con grupos, con mujeres, con adolescentes, que eso también es un tema pues muy importante. La cultura también es un tema que a ella le interesa. Y pues yo desde las infancias, ¿no? Y obviamente desde estos procesos inclusivos. Entonces también pretendemos hacer vínculos con otras instituciones formales que nos permitan a su vez hacer pues sinergias en donde todos salgamos ganando, ¿no? Principalmente pues la sociedad oaxaqueña a partir de las prácticas que nosotros podamos desarrollar. Sí, algo que me llamaba mucho la atención tiene que ver con el lanzamiento que hicieron, que aparte de ser muy profesional, también tuvo esta parte emotiva, desde prender la luz, que la luz siempre es parte pues de la luminosidad o de la guía o de un fuego nuevo, también lo ocupa los Juegos Olímpicos y todos los valores que tiene. Y es bien interesante observarlos porque, como mencionas, cada uno de los tres tiene una personalidad distinta, pero creo que, como lo dice el nombre del Círculo de Psicología, lo cierra muy bien. Y bueno, también la conferencia magistral del doctor Jorge Reyes Barrera, también muy, muy interesante. Y pues invitarlos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, en los comentarios de este video estarán las redes sociales del Círculo de Psicología Oaxaca, para que ustedes puedan justamente pues aprender un poco más, ver cómo contactarse, ver cómo se pueden sumar, ver qué les puede servir, qué pueden aportar y pues generar un diálogo. También este trabajo que tuvieron en Jaratlaco, recalco yo y recuerdo mucho esta parte de generar un diálogo. Es importante porque incluso un malentendido con una muy buena plática se puede resolver y es importante este tipo de iniciativas. Entonces, el Círculo de Psicología Oaxaca, pueden participar estudiantes, como mencionabas, ¿qué otras personas? Estudiantes de psicología, profesionales, ¿no?, recién egresados, que tengan la inquietud de desarrollar algún proyecto, pero también, ¿no?, personas de la sociedad civil,
Tuvimos un acercamiento con la Fundación Down, ¿no? Que eso también, ¿no? Ahí podemos desarrollar también muchas cosas de manera conjunta y pues bueno, con otras instituciones educativas también que pues podamos aportar, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante, como comentábamos al principio, es cómo cuando uno es muy joven o estás estudiando o estás recién egresado, no encuentras espacios que te acojan para hacer prácticas, ¿no? Entonces, pues también la invitación para todos los jóvenes de todas las universidades, que ahora afortunadamente, ¿no? La oferta de la carrera de psicología está ya muy amplia y que quieran desarrollar un proyecto desde cómo elaborarlo, cómo llevarlo a cabo, sin ningún problema se pueden acercar con nosotros y nosotros los apoyaremos, ¿no? Les digo, un poco el alma de esto es también devolver a la sociedad lo que nos ha dado. Muy bien. Pues ahí está el Círculo de Psicología Oaxaca. También vamos a dejar un link que ahorita Gabo está editando, donde fue la presentación y todas las formas en las cuales ustedes pueden participar. Bien, no quería yo terminar este podcast sin antes preguntarte, con todo este conocimiento psicológico, pedagógico y con todo el amor que yo he sentido hacia mí, ¿cómo es la crianza de un hijo? En este caso, pues la crianza mía. ¿Cómo fue tu crianza? ¿Y cómo es todavía nuestra relación? Sí. ¿No? Bueno, pues primero te digo reconocer que desde toda la vida me interesó mucho, ¿no? Cómo se va conformando estas estructuras, ¿no? Cognitivas, emocionales y todo. Entonces, algo que, bueno, aparte que fue muy lindo, ¿no? Creo que algo que todas las familias, ¿no? Sería como algo muy lindo, es desear, ¿no? Desear un hijo. Creo que por ahí podríamos empezar. Pero en el caso de que no se desee tanto, ¿verdad? O que vos digamos, ay, pues, ¿no? Circunstancialmente, asumir, ¿no? Que que ya estás esperando un nuevo ser que está formando. Entonces, creo que desde ahí, ¿no? Hay un impacto emocional, ¿no? Muy, muy importante. Y después ir comprendiendo cada una de las etapas de desarrollo. Porque eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo entiende un niño de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 1 año, de 2 años? Y regreso a esta idea, ¿no? De explicar, o sea, cuáles son. Porque como ahorita decías tú, con los conocimientos pedagógicos que yo tengo, creo que la generación adulta tiene esa tarea de formar a los jóvenes, ¿no? Y ahora, desafortunadamente, estamos viendo o viviendo momentos en que los adultos están renunciando a ser adultos, ¿no? Creo que esa es otra de las claves, ¿no? Estar, pues, interesados en lo que los niños hacen, preguntarles, compartir, lecturas, ¿no? Observaciones, experimentos. Entonces, platicábamos, ¿no? Muchas veces, cuando llovía salíamos afuera y hacíamos barquitos y nos poníamos todos, ensuciados de lodo y lo que sea, pero pues nada que un buen baño no pueda arreglarse, ¿verdad? No puede arreglarlo. Entonces, esa parte de la convivencia creo que es muy importante. Creo que también los límites prudentes son importantes, ¿no? Las horas de sueño, las horas de comida, todo lo demás, ¿no? Y entonces, pues las otras circunstancias que ahora preocupan mucho, ¿no? Como las cosas materiales, pues no importan tanto, ¿no? O sea, pues importan, pues, ¿no? Pues por eso uno trabaja, ¿verdad? Para tenerlos satisfactorios, pero no son determinantes o no tendrían que ser determinantes, ¿no? Porque entonces eso va haciendo, como decían los filósofos, ¿no? Que la felicidad no sea la meta, sino que sea un proceso largo y que cuando voltees digas, ay, qué feliz fui, ¿no? Claro. No que lo andes buscando, ¿no? Entonces, eso lo asumen hoy muy, muy claramente los filósofos de la educación, ¿no? Entonces, en esta sociedad contemporánea en donde parece que la búsqueda de la felicidad es las cuestiones inmediatas, ¿no? Y el otro día escuchaba a un filósofo que decía, ¿por qué en los teléfonos dice publica, ¿no? Y no exhibe. Porque claro, muchas veces se exhiben las cosas, ¿no? Entonces todos son felices en las redes, ¿no? Pero en realidad, pues es una exhibición, ¿no?
no es compartir algo tan, ¿no? Porque pues la vida no es así toda felicidad siempre, ¿no? Sí, y en el mundo digital muchas veces de 10 personas que lo ven, solamente a una le dará felicidad o alegría lo que tú estás sintiendo, y las otras 9 pues generalmente no tendrán pues una buena reacción hacia ellas, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado en Marketing Local. Hemos escuchado un poco de tu trayectoria, la invitación a que se puedan unir al Círculo de Psicología Oaxaca, y pues yo estoy muy contento de que mi mamá haya venido a este espacio. Muchas gracias, hijo. Yo estoy muy contenta y muy feliz y muy honrada de que seas mi hijo. Qué bonito. Pues ya lo saben, estamos en Marketing Local en el 96.3 FM. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de Grupo Al Margen. Y como dice el sabio del Fortín, no olviden mirar hacia arriba.